Buenas tardes, soy Luis González, director de Revitalent, y hoy quería compartir con vosotros el primer informe, el informe preliminar sobre la encuesta independiente que hemos hecho respecto al coronavirus por y para los ciudadanos. Así que vamos adelante y os comento que os dejaré también el documento para que esté disponible para todos y que más adelante haré un segundo análisis más profundo. Pero por lo menos vamos a plasmar de una manera descriptiva los primeros datos con 552 encuestas que llevamos hasta el momento. Bueno, vamos a hablar de un poco del contexto, la introducción sobre esta encuesta, aunque algunos ya lo conocéis, así que pasaré muy rápido. Presentaré las 4 ideas grandes en un resumen ejecutivo y luego entraremos a detallar cada uno de los elementos que hemos preguntado sobre demografía, aspectos sanitarios, económicos y sociales y políticos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poco de, bueno, ¿por qué sale esta encuesta? Bueno, pues a mí personalmente me está costando mucho como ciudadano el dar sentido a todo lo que está pasando, entender, bueno, pues cómo esto nos está afectando. Hay un montón de ruido, hay un montón de intereses a la hora de transmitir la información, así que decidí pues crear mi propia encuesta humildemente, sin ningún tipo de recursos, pero bueno, digamos, dándolo al público para que participen y luego pues para que también tengan esa información de manera sin intereses, de manera gratuita. Estará publicado, como digo, en mi blog. Bueno, al final se trata de responder a preguntas que no encuentro respuesta en otros sitios, entender e interpretar la información y comparar esos análisis. Llevamos 552 encuestas y más adelante trataré de hacer un análisis más profundo con regresiones o con ver cómo unas variables condicionan a otras, pero de momento hacer una primera aproximación. Bueno, ¿qué os cuento así rápidamente de 4 ideas respecto a temas de salud? En primer lugar, un 21% ha tenido síntomas o lo ha pasado en su domicilio. No podemos saber, evidentemente, cuántos son pues una gripe o cuántos son otra cosa, porque no hay suficientes test, pero bueno, en cuanto a síntomas, esto es lo que parece. También es muy interesante porque según las fechas de contagio, el virus ya estaba en España desde principios de año, febrero seguro, no sé si enero quizás, yo tengo algún caso personal que conozco que posiblemente ya a finales de enero estuviera aquí, ¿de acuerdo? Aunque no estaba detectado o no se conocía. Y claramente se estima por la gente que ha rellenado la encuesta que faltan EPIs, tests, respiradores y más cosas, pero sobre todo esto. Y en cuanto a opinión sobre las medidas que se están tomando, desde el punto de vista de salud, se apoya el confinamiento selectivo mejor que el general y la colaboración y unificación entre criterios y actividades de las diferentes administraciones locales, autonómicas e incluso europeas y la colaboración con empresas. Desde el punto de vista de economía, se ve que el reparto del impacto económico no está siendo en absoluto homogéneo. Hay una mitad de la gente más o menos que no ha sufrido una disminución de sus ingresos, pero hay ya más de un 23% que ha perdido más de la mitad de sus ingresos, incluso un 11% que ha perdido todos los ingresos o se ha arruinado. Entonces, digamos que el peso no está siendo repartido de una manera homogénea. Y las administraciones se estima, por lo que dice la gente, que están reaccionando mal en sus medidas para la economía y el empleo. Y se estima que en cuanto a lo que es el funcionamiento cotidiano, cambiará a partir de ahora el teletrabajo, la manera, los horarios, la flexibilidad de horarios, seguramente el presentismo y las reuniones y formas. En cuanto a temas sociales y políticos, es curioso cómo hay un porcentaje muy pequeño de personas que reconocen haber estado en los actos masivos. Bueno, pues teniendo en cuenta que en Madrid hubo tanta gente, en todas las ciudades, actos deportivos, políticos, manifestaciones, pues es curioso cómo nadie, no, o por lo menos la gente de la encuesta, no reconocen que han estado. Vamos a ver luego que hay dos posibles explicaciones a esto. En general se valora de una manera excelente a policía y sanitarios y se reacciona muy mal al gobierno. Incluso gente que le ha votado o que tiene esa ideología política está de acuerdo en que ha reaccionado bastante mal en muchos sentidos. Y luego, sin embargo, a pesar de esta valoración negativa, hay poca influencia en el cambio de intención de voto. ¿Vale? Ahora luego entraré en detalle de cada uno, pero no quiero enredarme. Luego, esto es un poco el resumen ejecutivo. Vamos a hablar ahora, si os parece bien, sobre demografía. Os comento. Bueno, primero la muestra, como os digo, no es enorme,
pero para ser una iniciativa individual yo creo que está bastante decente, con 552 encuestas y aún abierto, por lo tanto, por favor, si queréis repartirlo y recomendarlo para que entre más gente, nuestra muestra es la más rica. Como digo, la muestra no es estadísticamente representativa de la población española, pero una ventaja que tiene es que no está sesgada por intereses políticos o mediáticos. No tiene cocina esta encuesta. Os doy los datos tal como me ha entregado a mí, de manera transparente. Y bueno, está desde el 16 de abril y de momento este primer corte va hasta el 22, que posiblemente, si veo que sigue entrando datos, pues lo vuelvo a revisar más adelante. Y está abierto, pues de momento de manera indefinida, quizás hasta la primera quincena de mayo. Bueno, en cuanto a edad, bueno, vemos que tenemos una representación amplia, pero sobre representando a edades medias, quizás también por mi red de contactos. En cuanto a pirámide de población, vemos que, bueno, quizás no estoy tan alejado en la encuesta respecto a la pirámide de población de España. Y también una cosa curiosa, la pirámide de población de España, aunque nosotros creemos que tenemos una población más envejecida, sin embargo vemos que es relativamente similar a otros países de nuestro entorno, especialmente pues, Portugal o incluso otros países de Europa, con lo cual no es que nos está afectando más el coronavirus por tener más gente más anciana. Han respondido más hombres y, bueno, curiosamente sí que desde el punto de vista, bueno, vais a ver que yo complemento mi encuesta con otras fuentes de información para intentar dar sentido a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues por otras fuentes se ve, bueno, que afecta más gravemente a hombres mayores de 70 años y las mujeres, pues que les afecta menos, no tienen que estar tan hospitalizadas en casa. Han respondido mayoritariamente gente residente en España, aunque también algunos conocidos que están en el extranjero, de diferentes provincias, con una sobrerepresentación de Madrid, quizás por mi entorno inmediato, y de León y Asturias por mi familia. Pero bueno, la mayoría de las personas que han respondido viven en casa con su familia y algunos solamente pues solos. Pasemos a los aspectos sanitarios. En cuanto a síntomas, la mayoría cree que no lo ha pasado, pero sí que tenemos un 21% de personas que lo han pasado en su domicilio con síntomas más o menos leves o controlados con médico, digamos que no han figurado, no han ido al hospital, con lo que probablemente ni siquiera figurarán en la lista de afectados oficiales. Aquí podemos ver en esta curva cómo España ha crecido más rápido y hasta más alto en cuanto a expansión. Es decir, nos hemos contagiado de una manera más masiva y seguramente en las primeras semanas sin ser conscientes de ello. Además, hemos tenido más muertos y con un crecimiento imparable, a diferencia de otros países como Corea, que rápidamente contuvieron con una política de test masivos e información importante, contuvieron digamos, la epidemia. Incluso Alemania también lo ha gestionado mejor. En España hemos tenido más muertos a nivel absoluto y desde luego muchísimos más a nivel relativo. En cuanto a síntomas, la mayoría no ha tenido síntomas o no lo ha pasado y hay un 15% de personas que sí que han tenido síntomas leves. En cuanto a el dato relativo, que es más interesante, de muertos por millón de habitantes, es para mí escandalosamente alto, porque si tenemos en cuenta el tamaño de España, la cantidad de muertos que tenemos por millón de habitantes es terrible. Y fijaos que lo podemos comparar incluso con Italia, que tuvieron antes, digamos que estaban menos avisados, ¿verdad? O ya no quiero hablar de Corea, Taiwán u otra serie de países que lo han gestionado de otra manera, para mí, bueno, objetivamente, según las cifras, mucho mejor. Bueno, mucha gente conoce muertes cercanas o casos graves, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y luego, en cuanto a experiencia directa, en cuanto a la salud pública, lo que se ve sobre todo es que fallan bueno, los EPIs y fallan test de diagnóstico de nuevo y respiradores y, por supuesto, saturación de profesionales sanitarios. En cuanto al inicio del contagio, esto es curioso porque, como vemos, hay un porcentaje interesante de personas que fueron contagiados, bueno, pues digamos, antes de la primera quincena de marzo. De hecho, el 10% tuvo síntomas en febrero o antes. Y esto lo que indica es que seguramente, bueno, pues el virus estaba entre nosotros desde tiempo antes, quizás desde mediados de enero. Y hay otros datos de funerarias o de bueno, datos médicos que parecen apoyar esta. De hecho, bueno, pues según las encuestas de contagio, podemos ver cómo, teniendo en cuenta la incubación, etcétera,
Bueno, pues ya en febrero estábamos teniendo digamos, estos contagios y según un estudio que he visto hoy que hizo el Instituto Carlos III, se puede ver cómo el número de personas que contagiaba cada enfermo ya en febrero era muy alto, con las medidas de contención empieza a disminuir, en la semana del 8M crece también grandemente y luego a partir del estado de alarma y confinamiento, a partir de este momento pues empieza a disminuir digamos, el contagio. En cuanto a lo que la gente estima, las medidas que la gente estima mejores, bueno, pues claramente la gente prefiere el confinamiento selectivo mejor que el generalizado y hay un claro apoyo a bueno, todo tipo de tests y a aplicaciones voluntarias para controlar tecnológicamente como hicieron en Corea y en cambio, pues quizás, bueno, es curioso como luego mirando los datos, pues no está claro que, no sé, pues confinamientos más estrictos aporten unos menores números de muertos, ¿verdad? Los confinamientos más estrictos están aquí por distintos países y se ve que España, teniendo muchos confinamientos, un confinamiento muy estricto, tiene muchos muertos. En cambio, Suecia, teniendo un confinamiento, por ejemplo, poco estricto, no tiene más muertos, al revés, tiene bastantes menos. Cosa curiosa. Y decía entonces, en cambio, bueno, pues que claramente hay una búsqueda también se pide una unificación de criterios, políticas e incluso instituciones en temas autonómicos y europeos. Evidentemente hay una unanimidad en cuanto al tema de buscar más I más D y también se apoya cierre de fronteras y colaboración en, bueno, público-privada. Siguiente elemento. Vamos a hablar de aspectos económicos. Bueno, aquí está la prueba, digamos, la muestra, perdón. Como veis, tenemos mayoría, digamos, amplia del sector privado. Tenemos casi un 70%, quizás también por el tipo, efectivamente, por la muestra, por mi red de contactos. En cuanto a impacto sobre la carga de trabajo, vemos cómo hay gente que ha tenido, bueno, pues un impacto mucho más fuerte, incluso cerrar su empresa o perder su trabajo definitivamente. Muchas personas que están sometidas a un ERTE, que no sabemos si luego la empresa podrá volver a darles trabajo o no cuando salgamos de esta. Y luego hay otra parte importante a los que ha disminuido la carga de trabajo, más de un 20% o en alguna medida menor. Y en los datos que están saliendo económicos parece que también esto va a quedar reflejado en cuanto a una caída muy fuerte, quizás hasta en torno a un 10-15% en el PIB y una subida del paro que también puede ser bastante alta, con todo lo que ello conlleva también en cuanto a deuda pública, sostenibilidad de las cuentas públicas, etc. En cuanto al reparto del impacto económico, es muy interesante ver cómo hay como dos poblaciones completamente distintas. Por un lado, tenemos la mitad de la población, por lo menos de los que han respondido a mi encuesta, que no han visto afectados sus ingresos y, sin embargo, hay otro porcentaje bastante alto de gente que sí que ha perdido, incluso algunos, más del 90% de los ingresos. Es decir, el peso de la crisis no está cayendo de manera relativamente equilibrada. En cuanto a las medidas económicas que ha tomado el gobierno, bueno, pues la mayoría creen que están siendo negativas o muy negativas y solo hay, bueno, pues digamos un pequeño porcentaje que las defiende. En cuanto a los cambios en las interacciones sociales, la mayoría cree que van a ser, bueno, temporales y sin embargo hay otra parte, también casi un 30%, que creen que van a ser definitivos. Ya lo veremos con el tiempo. Si los cambios que se cree que van a suceder o que va a impactar más a largo plazo tienen que ver con el teletrabajo, mayor uso de tecnologías de telecomunicaciones, en cuanto al contacto físico, saludos, etcétera, a los cuales somos tan dados en España, y en cuanto a uso de EPIs y medidas de protección. Sociales y políticos. Bueno, como os decía antes en el resumen, parece que muy poca gente estuvo en actos masivos en la primera quincena. No sé si por quizás la gente que está en esos actos quizás es gente más joven que la que está en mi muestra o porque la gente estuvo allí pero ahora mismo pues se siente de alguna manera, no sé, avergonzada de ello y no lo reconoce. En cambio sí que hay mucha presencia en gimnasios, bares, restaurantes y en todo tipo de reuniones de trabajo, formaciones, de viajes, etcétera. En cuanto a valoración de distintas instituciones y colectivos, bueno, claramente las fuerzas de seguridad tienen una valoración altísima y casi
los profesionales sanitarios también. En cuanto a empresas privadas y empresarios, también tiene una valoración en general muy positiva, pero no tan unánime. Los políticos del gobierno tienen una valoración muy baja, ¿verdad? Es curiosamente cómo es tan negativa incluso entre sus propios votantes. En cuanto a los políticos de la oposición, vemos cómo hay una clara, bueno, hay heterogeneidad. Tienes desde la gente que les valora muy mal, en negativo, hasta, bueno, todo tipo, una distribución bastante, bueno, ¿no? Y en cuanto a los ciudadanos particulares, pues vemos que están bien valorados, pero, bueno, pues también hay algunos casos quizás no tan positivos. Y los medios de comunicación, otra vez de nuevo, vemos una gran heterogeneidad. Vemos todo tipo de valoraciones, ¿no? Desde que los que están más medianamente contentos a los que están muy insatisfechos, como yo en mi caso, por ejemplo. En cuanto a la valoración específica del gobierno, pues fijaos que tenemos un porcentaje muy amplio, hasta un 67%, que opina que el gobierno ha actuado mal o muy mal, desde aquellos que ha actuado con negligencia o mala intención y por lo tanto deberían sufrir consecuencias incluso penales, hasta aquellos que creen que ha actuado con incompetencia. Digamos, hay un porcentaje mucho menor que ha actuado razonablemente bien y solo un porcentaje muy pequeñito que dice que ha actuado muy bien, ¿no? Con lo cual rápidamente vemos que la valoración del gobierno es negativa, a pesar de tus esfuerzos de... Y esto se refleja luego también concretamente en qué, pues se refleja en tardanza respecto a reconocer el problema, en cuanto a mala gestión posterior una vez que lo reconoces y a descoordinación entre administraciones. Bueno, en cuanto al partido político votado en las pasadas elecciones, bueno, pues tengo una variedad bastante amplia de diferentes políticas, pero no son totalmente representativas de la sociedad española, ¿de acuerdo? Lo que sí es interesante es comparar, según la gente que vota en mi encuesta, qué es lo que dicen que votaron y qué es lo que dicen que votarían de nuevo si mañana fueran las elecciones. Y es curioso porque vemos cómo, en este caso, el PSOE y Unidas Podemos apenas tienen un pequeño impacto, sí, una pequeña caída, pero no correspondiente con la valoración que incluso sus propios votantes hacen de la gestión que han hecho durante esta crisis. Y en este caso el PP y Vox aumentan ligeramente, pero sobre todo a costa de Ciudadanos y no tanto de otras tendencias. Bueno, aquí esta es una encuesta en este caso de OK Diario, que sí que, aunque los tamaños de las tartas no son iguales, porque como digo, mi muestra no es totalmente representativa, tiene sus limitaciones, pero las tendencias en cuanto a poco desgaste de los partidos del gobierno y crecimiento leve de la oposición, pues están reflejadas en mi propia encuesta también. Bueno, en cuanto a medios de comunicación, que yo indagaré más adelante sobre en qué medida el estar en unos medios u otros hace que tu percepción de todo esto sea distinto, ¿no? Pero de momento simplemente vemos que los medios de comunicación masivos siguen siendo importantes y que, sin embargo, pues las redes sociales y otros medios minoritarios van tomando cada vez más peso y que quizás investigaré si el ver la realidad a través de unas gafas u otras condiciona tu percepción. Y luego también pregunto por una serie de acusaciones que están digamos, en el debate público en todos los lados, ¿no? Pues evidentemente esto ya es una parte un poco de guerra política en la que se acusa a unos y a otros. Y trato de ver en qué medida estamos de acuerdo con estas distintas acusaciones. Y claramente bueno, por mi muestra, está de acuerdo con que el gobierno está manipulando y con los medios asociados, que censura a los disidentes y que está tomando acciones dictatoriales y poco democráticas. Además, creen que ha reaccionado mal y tarde y que tiene sus intereses antes que los de los ciudadanos y los de la economía. Y esto es todo. Os dejaré el documento para un análisis más amplio y, como os digo, os animo a que difundáis esta iniciativa. Aquí tenéis en la web para entrar y seguir votando. Si sois tan amables, pasádselo a un par de contactos. Solo con que cada de esos dos contactos, uno de ellos nos responda, podríamos llegar a 1000 votos, que sería bueno, una encuesta para mí mucho más interesante. Como digo, habrá una segunda entrega en la que analizaré en más profundidad cómo las distintas variables condicionan unas a otras o de qué depende, por ejemplo, ese cambio de opinión política en los casos de lo que existe, o si dependiendo de la edad o de la afectación de ingresos, etcétera, pues se tienen unas u otras opiniones en cuanto a la gestión de la crisis. Bueno, muchas gracias y me despido por ahora.
Estoy a vuestra disposición también si me queréis preguntar alguna cosita. Y nada, espero que entre todos consigamos compartir, crear y difundir la información de una manera transparente y sin mediatizar por otros intereses. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.